Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La calle Marqués de Larios es posiblemente una de las calles más conocidas del centro histórico de Málaga, construida a partir de 1880 entre la avenida de la Alameda, que marcaba el fin del centro histórico de Málaga mirando hacia el mar, y que en gran medida ha sido una recuperación de ese espacio antiguo del mar sobre el que se ha ido volcando la ciudad malagueña, bien entre esa avenida de la Alameda y la Plaza de la Constitución, la tradicional Plaza Mayor malagueña. Esta calle de Larios fue uno de esos proyectos de la segunda mitad del siglo XIX, donde lo que se pretendía era romper mediante una traza perfectamente regular, una calle completamente recta, el corazón del centro histórico de la ciudad, una idea que se había puesto de moda en Europa tras las grandes reformas llevadas a cabo en el París del barón Haussmann a partir de 1850-54, cuando empezaron a abrirse esas grandes avenidas que pretendían romper ese corazón histórico de París, sobre todo para evitar que ese corazón histórico sirviera a los amotinados, a los revolucionarios que con regularidad se levantaban contra los gobiernos franceses. Pero esa no fue la idea que se trajo a Málaga y a las otras grandes vías que se abrieron por el resto de España. No se pretendía tanto combatir a los revolucionarios como apuntarse sencillamente a las modas de vanguardia, ese empeño por abrir grandes tajos que rompían por completo los entramados laberintescos de las primitivas ciudades. En ese sentido hemos de señalar que en el caso español ya había habido proyectos que no realizaciones de esas aperturas de grandes avenidas en los años 1850 o 1860 en sitios como Barcelona o Madrid, pero que no llegaron a realizarse, la Vía Layetana en el caso de Barcelona o la Gran Vía de Madrid, hasta ya entrado el siglo XX, de modo que el caso de la calle Larios de Málaga tiene la singularidad de haber sido realizada, llevada a cabo, mucho antes que esas grandes vías de esas ciudades como Madrid o Barcelona, porque tal como señalábamos hace un momento, fue en 1880 cuando el ingeniero José María de Sancha hizo esta gran corte en el centro histórico, esa calle Larios, dedicada al segundo marqués de Larios, un personaje notabilísimo, al igual que su padre, en la vida política y sobre todo económica de la ciudad de Málaga durante esa segunda mitad del siglo XIX, vinculado a otras nobles familias malagueñas que pusieron la ciudad en el mapa de la revolución industrial que en esos momentos estaba viviendo la totalidad de Europa. Lo interesante de esta calle Larios es que, siguiendo ese modelo de las grandes avenidas de Haussmann, como decíamos antes, su objetivo era cortar el trazado histórico tradicional, airearlo al abrir una calle muy ancha, permitir una mejor iluminación, o al menos es lo que contaban, porque en realidad si observamos la traza, una vez que salimos de la calle Larios, lo que nos vamos a encontrar es una serie de calles, callejuelas, que convergen a la calle Larios, por lo general no en ángulo recto, puesto que la única que tiene esa traza regular es la propia calle Larios, que ha llegado a posteriori, y lo que vamos a ver es cómo esas callejuelas son mucho más estrechas que la propia calle Larios, de modo que esa idea de iluminación, ventilación mejoradas para el centro histórico solo afectaba a la calle que se había abierto nueva, la de Larios, mientras que el resto se mantenían dentro de las trazas urbanas tradicionales, si bien es cierto que el caserío se reformó y a partir de ahí, ya el propio ingeniero Sancha es uno de los que interviene, van a ir modificando la apariencia de esos edificios que teníamos en los alrededores de la calle Larios, uniformándolos a las modas propias de finales del siglo XIX, en muchos casos mirando hacia esos estilos historicistas que trataban, utilizando materiales contemporáneos, de evocar muchas soluciones formales de esas épocas del pasado. Obviamente, en el momento que vamos a encontrarnos con estas calles que, insisto, la mayor parte de las veces no salen en ángulo recto a la calle Larios porque no obedecen a una trama regular preestablecida, lo que va a suceder es que esa calle Larios, en muchas ocasiones, vino directamente a cortar algunas cuadras, algunas manzanas previas para poderse abrir la calle propiamente dicha. Lo que ello ha provocado es la existencia de algunas cuadras especialmente pequeñas, especialmente estrechas, porque recordemos que el objetivo del ingeniero Sancha era abrir la calle recta, lo más regular posible, lo más ancha posible, sin realmente pararse a pensar hasta qué punto, en el momento que hacía ese trazado, al estar alterando la trama previa, todas esas manzanas previas,
En algunos casos, algunas de estas manzanas, insisto, iban a ser realmente pequeñas, realmente estrechas, porque lo que iba a suceder es que buena parte de la manzana quedaría dentro de la calle Larios y en ningún momento se contempló utilizar ese espacio marginal que iba a quedar de esa pequeña cuadra para ampliar aún más la calle Larios, que tenía que ser regular per se, sin tener ningún tipo de ensanchamiento inesperado. Y eso lo que provoca es la existencia de algunos edificios, siempre dentro de estos modos historicistas tan propios de finales del siglo XIX, pero tremendamente estrechos. Algo que en muchos casos al viandante se le escapa, porque al darse esa homogeneidad en las fachadas de que estábamos hablando antes, no siempre nos paramos a pensar que algunas de estos ángulos, de estos chaflanes curvados, lo que en realidad nos está mostrando es en esa curva la totalidad del ancho de la cuadra, mostrando, insisto, cómo en la apertura de la calle no hubo ningún empeño en respetar de ninguna forma el trazado previo, y si esas manzanas quedaban pequeñas, no importaba. Lo que realmente importaba era el signo de modernidad que daba la perfecta regularidad de la calle Larios. Bien es cierto que eso no impide para que en algunas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es que algunos de estos callejones que se pueden ver desde la calle Larios y la perspectiva, el horizonte hacia el que ese callejón se abre, nos hace guiños hacia el entramado urbano y sobre todo hacia el caserío histórico previo, como puede ocurrir en algunos de los callejones desde los que podemos atisbar la torre de la Catedral de Málaga, esa catedral comenzada a finales del siglo XV, comienzos del XVI, que tuvo un esplendoroso remate ya durante la segunda mitad del XVIII. De nuevo, ¿hasta qué punto está buscada esa conciencia de ese horizonte a través de los callejones de la torre de la Catedral? Pues bueno, al montar la calle Larios, al trazar esa avenida perfectamente regular en un momento dado, el corte sobre uno de estos callejones generó esa perspectiva tan singular que permitía poder observar de una forma realmente atractiva e interesante la torre de la catedral sin que realmente el ingeniero Sancha tuviera en mente la idea de provocar esa perspectiva. Se la encontró y hoy los que paseamos por la calle Larios podemos aprovecharla, incluso como un tirón turístico, puesto que en el momento que nos han contado que la calle Larios es la más rica y comercial de Málaga y la recorremos y empezamos a dejarnos llevar por esos callejones, cuando al fondo de uno de ellos nos hallamos ante un hito arquitectónico de primera magnitud, y el caso de la Torre de la Catedral es sin duda de los más simbólicos, pues eso nos atrae a volver a internarnos dentro de la trama urbana tradicional. No lo olvidemos, la única reforma modernizadora, higienista, permitiendo mayor iluminación, mayor ventilación, es la propia calle Larios. El resto de la trama urbana se mantuvo tal cual había sido concebida históricamente. Pues bien, a través de esa trama histórica a la que volvemos a ingresar, por la que volvemos a internarnos cuando hallamos hitos históricos como el de la catedral, es como podemos llegar hasta este muy significado templo. ¿Dónde termina la calle Larios? Pues la calle Larios termina en lo que hoy ya conocemos como la Plaza de la Constitución, que históricamente se había llamado Plaza Mayor y que tuvo otros muchos nombres dependiendo de las vicisitudes históricas que sufrió la ciudad de Málaga. Esta Plaza de la Constitución, como buena Plaza Mayor, en un primer momento pudo incluso haber sido una plaza en, digamos, los arrabales de la ciudad medieval de Málaga, cuando la distancia entre esa ciudad medieval y el puerto podía estar mucho más marcado. Ya hemos dicho antes que la Alameda está construida directamente sobre el mar, ganándole territorio al mar, pero es probable que la propia ciudad estuviera relativamente retranqueada, muy propio de ciudades portuarias, donde las ciudades no están inmediatamente a la orilla del mar, sino dejando un espacio que se convierte en ese ámbito marginal en el que podemos atracar los barcos, podemos repararlos a modo de atarazanas y demás. Y a partir de ahí, según la ciudad en la época medieval va a seguir creciendo, se consolida como plaza interior. Para el siglo XVI ya es una plaza mayor consolidada al interior del entramado urbano de Málaga y fue el elemento clave en el desarrollo del ingeniero Sancha en 1880, llegar desde la orilla del mar hasta el corazón de la ciudad en esta Plaza de la Constitución, primitiva Plaza Mayor, y que fuera esa gran apertura la que marcara ese símbolo de modernidad, aunque de nuevo solo estuviera marcado por la propia calle Larios. Y es que, en este sentido, hemos de pensar que ya en el siglo XIX había habido una curiosa intervención urbanística dentro de la trama histórica de Málaga, el conocido hoy como Pasaje Chinitas y que en un primer momento se conoció como Pasaje Álvarez. Por su promotor,
Antonio María Álvarez de Quindós, que había adquirido hacia 1840 un convento desamortizado, el de las Agustinas, un edificio del que solo se conserva la fachada de acceso a este pasaje de Chinitas desde la Plaza de la Constitución, y donde el señor Álvarez creó un singular pasaje formado por dos calles que se cruzan en una coqueta plazuela y que de esta manera activaba ya ese entramado urbano del centro histórico de Málaga, y eso que en su tiempo al señor Álvarez, cuando propuso su ayuntamiento, no quedó claro qué significaba eso de abrir unas calles a través del viejo convento de las monjas agustinas. Bien, esta intervención hoy, cuando recorremos el centro histórico de Málaga, cuando venimos por la muy uniforme y elegante calle Larios, llegamos a la Plaza de la Constitución, y aquellos que tienen el ojo avezado descubren la entrada a este pasaje, nos puede chocar. Pero para 1850, cuando ya estaba concebido, fue todo un salto hacia la modernidad que vino a reforzar 30 años después en la calle Larios. Lo de Chinitas es un nombre posterior cuando aquí se instaló un muy popular café-teatro donde uno de sus miembros más destacados fue este señor Chinitas. En cualquier caso, el pasaje Álvarez o pasaje Chinitas lo que nos viene a demostrar es que no era necesario traer a golpe de estos hachazos en el entramado urbano ideas desde el mundo parisino para tratar de reactivar el entramado urbano de Málaga, porque a la larga este pasaje Chinitas terminó por convertirse en otro de los atractivos de este centro histórico de Málaga. Pero hemos de retener que en cualquier caso estas ideas de la modernidad son inevitables y que toda ciudad que se precie durante esa segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, tuvo que ver cómo era desgajada una parte del centro histórico a golpe de estas aperturas realmente muy regulares, con ese supuesto interés por la higiene, la iluminación, la ventilación, pero que en realidad no era más que un grito exacerbado de las autoridades del momento de demostrar que estaban claramente a la vanguardia. Una vanguardia que a la larga ha terminado por crear una calle que hoy es perfectamente hermosa.